Bueno, la última ponencia, antes de irnos a comer, esta va a ser a cabo de María López Sánchez, psicóloga sanitaria y neuropsicóloga, forma parte del Colegio Oficial de Psicología de Madrid y nos va a hablar de la psicología como disciplina necesaria en las enfermedades de baja prevalencia. Gracias, María. Y ¿me quedo la chaqueta? ¿Aquí? No, no te preocupes. Bueno. Gracias. Soy pequeñita y entonces todo esto se me queda muy grande, así que me lo tendré que reajustar durante la ponencia. Bueno, yo con tanto profesional internacional y de renombre os quería contar lo primero quién soy yo y qué hago aquí. Y es que soy psicóloga sanitaria y neuropsicóloga y junto con mi compañera Esther Guillemot coordino el grupo de enfermedades neurodegenerativas raras y crónicas en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Que por cierto, este jueves, para los que seáis de Madrid o que paséis por allí, tenemos una actividad programada en la que trataremos los motores psicológicos en las enfermedades raras, tanto en la infancia como en la juventud, y estáis invitados. Será en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Además, tengo la acreditación nacional de Psicología en Intervención Social, Convención en Discapacidad, y he trabajado con distintas asociaciones en el proceso de adaptación, que es lo que sobre todo veremos a lo largo de la charla de ahora, para pues, favorecer, ¿no?, los mecanismos que nos ayuden a afrontar el día a día. Hemos visto con las primeras ponencias una perspectiva más micro, ¿no?, y la verdad es que Manuel me ha dejado la pelota agotando para favorecer, ¿no?, que yo pueda contaros más el día a día, ¿no? También recientemente me he incorporado al Comité Científico Asesor en FEDER en el área de neuropsicología. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a empezar viendo qué es la psicología y en concreto cómo la vamos a enfocar dentro de las enfermedades raras y por qué es específico, por qué es importante esa especialización dentro de nuestro ámbito. Los objetivos es probable que los acelere un poco porque creo que vamos un poquito apurados y a todos ya nos apetece ir a comer, y sobre todo me voy a querer centrar en esos dos últimos puntos, que es el proceso que atravesamos las familias cuando nos incorporamos al ámbito de las enfermedades de baja prevalencia y cuáles son esas fases psicológicas que se asocian a todo el proceso. Luego, por último, haremos, ¿no?, como esa mirada al entorno y a la persona. Entonces, ¿qué es la psicología? Pues aquí lo más importante de todo es que es una ciencia. Es una ciencia que estudia el comportamiento, las emociones, los pensamientos, los procesos mentales y cómo estos se relacionan con el ambiente. Tiene una parte de evaluación y otra parte de tratamiento. Un tratamiento que se ajuste y se individualiza a la persona. Que si en otros casos es importante, en los nuestros, en los que muchas veces en ese proceso en el que vamos descubriendo qué es lo que está sucediendo, va a ser súper necesario y riguroso. En las enfermedades raras, en las enfermedades de baja prevalencia, el apoyo psicológico se muestra como una necesidad más potente que incluso en otras situaciones. ¿Por qué? Porque la enfermedad de baja prevalencia actúa como un estresor. ¿Voy muy rápido? ¿Me estoy acelerando? ¿Vamos bien? Vale. Si no me paráis, me decís. Entonces, en este momento en el que nos estamos involucrando con una serie de sucesos, de hechos, de noticias que impactan de una manera tan potente, no podemos dejar de lado este acompañamiento, este apoyo psicológico. Algunas familias llevarán bien toda la tolerancia a los cambios y otras les costará más. Entonces, las intervenciones que realicemos tendrán que estar ajustadas a cada uno de estos momentos que vivamos. La dispersión geográfica me lo voy a saltar porque creo que es más interesante que lo comentemos en el siguiente punto. Y es que vamos a aplicar un enfoque biopsicosocial, ¿no? El neuropediatra lo comentaba. Vamos a partir de esa parte más biológica. Hay un gen que no está funcionando, no está desarrollándose como debería. Y eso tiene un impacto a nivel de lo que vemos, de lo que observamos. Obviar alguna de estas partes implica que no estaremos haciendo un abordaje integral, que es lo que buscamos, porque esto va a repercutir en la calidad de vida de la persona y de la familia, que no la podemos dejar de lado tampoco.
Además, vamos a encontrar que determinados factores psicológicos, neuropsicológicos, van a ser precursores, van a ir como de avanzadilla a los cambios neurológicos que se pueden ir produciendo. Y luego los factores sociales, el estrés ambiental también va a influir en que se expresen determinadas características o que se agudicen o exacerben determinada sintomatología. Por eso necesitamos tener ese enfoque completo, ese enfoque biopsicosocial. Lo psico también es importante. ¿Por qué una especialización en enfermedades raras? Que esto no existe. Esto, lo que quiero decir es por qué esa mirada dentro de la psicología a las enfermedades de baja prevalencia. Pues por la amplitud. Cuando estamos abordando este tipo de problemáticas, nos encontramos a una persona en la que, si estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo, va a experimentar una sintomatología desde pequeñitos. Mi hijo no hace eso que hacen los demás. Entonces, vamos a necesitar conocer cuáles son los hitos del desarrollo en la infancia. Vamos a necesitar conocer cómo es esa evolución a nivel de la adolescencia, qué es lo típico y qué no es lo típico, pero también a nivel de relaciones familiares, de cómo es el sistema familiar. En psicología tendemos a especializarnos dentro de un único ámbito y esa mirada abierta, esa mirada general, no es tan frecuente como nos gustaría. Además, podemos abarcar desde la parte más sanitaria o clínica a otros aspectos más neuropsicológicos, forenses, ¿no? Para acreditar en determinados tribunales médicos si esto se corresponde o no se corresponde. Entonces, verdaderamente tener un conocimiento tan amplio de todo lo que abarca la psicología es algo que va a caracterizar mucho a estos profesionales. Yo digo que son super psicólogos y también son raros, ¿no? Por la falta de información, porque al igual que a las familias, los profesionales que trabajamos con el día a día con los pacientes también nos vemos faltos de esa información para ver cuáles son los perfiles neuropsicológicos, por ejemplo, que están actuando detrás de la patología, de la enfermedad o de la condición que estamos hablando. Entonces eso genera mucha inseguridad. Para nosotros ha sido muy importante poder contar con el grupo del GEN, del grupo del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, para poder compensarnos, para poder apoyarnos en ese aspecto. Telepsicología. Hablaba de la dispersión geográfica. Pues una de las características inherentes dentro de las enfermedades de baja prevalencia es la dispersión geográfica. Entonces, como psicóloga, yo en mi ciudad, en mi barrio, puede tener la casualidad de atender a un paciente. Pero claro, es en base a la conjunción de todas esas familias cuando vamos elaborando todas esas peculiaridades en la intervención y esas facilitaciones. Entonces, la telepsicología, la psicología online, se va a volver una herramienta muy importante que también pues, no siempre es pues, bien recibida. Como chascarrillo, durante la pandemia que tuvo un impacto muy grande, nosotros seguíamos trabajando con los métodos habituales con nuestras familias. Entonces, ese impacto que muchos profesionales vivieron, para nosotros no fue tal. El aislamiento profesional, os lo comentaba antes, junto con la falta de información, y la adaptación constante. Igual que las familias necesitan adaptarse constantemente a los cambios que van surgiendo, como profesionales necesitamos adaptarnos a todas las casuísticas que se van produciendo. Porque a veces me cancelan una cita porque la noche anterior ha sido horrible y nos hemos quedado todos dormidos. Y tenemos que entender que esto nos puede pasar. Y hablo de este ejemplo o hablo de hemos tenido un ingreso hospitalario o hemos tenido un proceso emocional muy potente y ahora mismo necesitamos replegarnos. Entender eso y no entrar en determinadas juegos o egos va a ser muy importante en la atención a las familias con enfermedades de baja prevalencia. Os ponía la frase que me dijeron el otro día en sesión con una paciente de FSHD, ¿no? Que yo me sorprendía porque venía a consulta conmigo, primera sesión,
Y le decía, pero bueno, ¿por qué vienes a terapia conmigo si tú ya tienes tu psicóloga? Y me decía, pues porque en ti encuentro entendimiento y esperanza. Es decir, al final, desde esa falta de especialización, no llegamos, ¿no?, a entender ese conjunto, y solamente a base de tratar con este tipo de familias conseguimos esa especialización y esa sensibilidad, ¿no? Hay que ponerse las gafas para poder verlo. Muy rápido, ¿vale? La psicología, pues lo que decíamos, vamos a querer acompañar tanto a la persona como a la familia, desde el inicio de los síntomas, desde antes del diagnóstico hasta el final, ¿no? Incluso después, en ese seguimiento del duelo, en ese seguimiento de más allá. Vamos a hacer una promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y va a ser especialmente importante que podamos contar con profesionales especializados, especialistas. Porque luego nos vienen y nos dicen, es que el terapeuta emocional ha decidido dejar de lado a mi caso, y venimos y acumulamos frustración y perdemos también dinero. Objetivos específicos, la adaptación. Queremos adaptarnos a esta situación que estamos viviendo, y para ello va a ser necesario o no, depende de la situación familiar, desarrollar unas habilidades de afrontamiento. Por supuesto, se persigue la mejoría emocional y lo que decíamos, prevenir, identificar y tratar alteraciones psicopatológicas en caso de que se desarrollen. Va a ser muy importante también esa figura, esa labor en la detección o creación de apoyos familiares y sociales para evitar el aislamiento. Y aquí tendrá un papel muy relevante el mundo asociativo. No es lo mismo lo que yo, por mí misma, puedo conseguir a lo que consigo con la experiencia de todos los que estamos aquí. Porque el truco de uno para manejar determinada rabieta, el truco del otro o la información que consigue el otro en relación a un ensayo clínico, todo eso nos hace llegar más lejos y repercute en la familia. A nivel transversal, la figura de la psicología también va a ser importante para ayudar a la persona a traducir esa información que muchas veces profesionales sanitarios, científicos, investigadores nos están queriendo decir. Hay un efecto en el que nos quedamos en shock en la consulta del médico y nos cuesta reformular y entender qué es lo que está pasando. Además, lo que decíamos, ¿no?, aportar el testimonio y experiencia de otras familias. Pero también para la adhesión de tratamientos. Jolín, es que este tratamiento está siendo está siendo bastante duro, o ya me cansa el ensayo clínico con los desplazamientos. Bueno, pues estar ahí para ayudar a mantenernos en ellos va a ser importante. Autonomía y derechos del paciente. En ocasiones no sabemos los derechos que tenemos como pacientes o como familiares de pacientes, y va a ser importantísimo, pero normal, o sea, al final estamos a 10 bandas. Entonces, poder contar con ese apoyo, esa mirada en la que incidir en nuestros derechos será importante. Me comentaba una paciente el otro día que le había solicitado a su psicóloga un informe para presentarlo ante el tribunal médico, y la psicóloga estaba siendo un poco reticente. Pues ahí podemos, ¿no?, ayudar en el sentido de, oye, pídele un informe clínico, un informe sanitario, no un informe forense. Entonces, porque es lo que puede hacer, no puede hacer lo otro. Entonces, ayudar a que el paciente pueda ejercer sus derechos va a ser fundamental. Y por último, ¿no?, la cooperación y coordinación con otros profesionales. Yo necesito saber si en fisioterapia ha tenido un buen día o un mal día, o le han pegado una paliza de la leche, porque ¿cómo me va a venir luego? Entonces, que podamos ajustarnos y reajustar y ayudar a las familias a reajustar su día a día va a ser muy importante. Lo que os decía, esta es la parte para mí más importante y con lo que nos tenemos que quedar. En el proceso de las enfermedades de baja prevalencia vamos a transitar por una serie de etapas. Desde la sospecha diagnóstica, cuando conseguimos el diagnóstico, una fase de estabilización, periodos de crisis y un duelo. Que el duelo lo tenemos que entender como un concepto amplio.
¿vale? A la par, vamos a ir desarrollando una serie de fases psicológicas, una de incertidumbre, de desconcierto, de oposición y aislamiento y de adaptación. Y os lo pongo así porque las voy a desarrollar linealmente, pero quiero que vayáis viendo cómo es esa confluencia. Sospecha del diagnóstico. Algo no va bien, ¿no? Lo comentaba Manuel en la ponencia anterior. Algo no va bien. Y las familias sois la primera mirada y las familias sois las primeras en daros cuenta de que es necesario poner la mirada, ¿no? Es necesario poner el foco. Esa sospecha diagnóstica empieza a desarrollar determinados síntomas ansiógenos, determinados pensamientos rumiativos que poquito a poco, o sea, que pueden o no complicarse, ¿vale? Es típico que encontremos determinados sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos quiere decir determinadas maneras de pensamiento. Entonces, uno de ellos puede ser la anticipación. Entonces, aquí va a ser muy importante que podamos anclarnos al presente y no ir más allá. Para todas estas cosas podemos ayudaros, ¿no? El otro día, bueno, ya llevamos unas cuantas sesiones, una paciente en la que le han detectado una serie de lesiones desmielinizantes en el cerebro y le estaban diciendo que había que esperar un año a poder aplicar la siguiente prueba diagnóstica. Claro, es que hay veces que los síntomas son comunes a otras enfermedades y necesitamos poder aclarar un poco más para saber qué es lo que hay. Bueno, esperar un año sabiendo si tengo o no determinado tipo de lesiones me va a generar, pues lo que estamos diciendo, síntomas ansiógenos, rumiativos y determinados sesgos cognitivos. Ayudar a esta paciente a anclarla en el presente, a que nos quedemos con el día a día, ha resultado fundamental. Y con muy poquito, es verdad que ella era una profesional de la salud mental, con muy poquito el tratamiento finaliza, porque está conseguido. Lo que decíamos, ¿no? También vamos a ir detectando síntomas psicológicos y neuropsicológicos del desarrollo. Esto es lo que os contaba. Para determinadas condiciones, la neuropsicología, esa intranquilidad, esos cambios comportamentales también van a ser un reflejo o una anticipación de que se están produciendo esos cambios neurológicos. Entonces, es una detección precoz nos va a ayudar a poder intervenir, incluso, ¿no?, lo que estábamos diciendo, poder aplicar estas técnicas que existen para poder llegar al diagnóstico. Acompañamiento en el proceso médico lo tengo puesto porque hay veces que son tantas las citas, la información es tan abrumadora que el poder compartirlo con alguien que nos ayude, que esté pendiente, que nos guíe en las preguntas que hacer, nos puede ser muy beneficioso. En definitiva, lo que hacemos en esta fase es ayudar a generar un locus de control interno. ¿Qué quiere decir esto? Que atribuir el control sobre aquello que podemos controlar, porque hay otras muchísimas cosas que no. Y si nos desgastamos en esas, nos vamos a resentir. En el proceso diagnóstico es probable que vengamos con una fatiga emocional. Se decía antes, de media, ¿no?, los estudios en FEDER son entre 6 y 8 años para conseguir un diagnóstico. Entonces, son de 6 a 8 años, en el mejor de los casos, en otros son 20 y en otros, afortunadamente, muchísimo menos. Entonces, claro, las familias ya venimos con esa fatiga emocional una vez que encontramos ese diagnóstico. Y este, a su vez, genera emociones ambivalentes. Por un lado, alivio, se acabó este peregrinaje, por fin ya sabemos, pero por otro lado, me cago en la leche, que al final se ha confirmado que es esto y quizás no es lo que nos gustaría. Entonces, aquí se inicia un duelo por todas las expectativas que teníamos, porque queremos, por eso os decía, que entendiéramos el duelo en un sentido amplio. Tenemos, ¿no?, que volver a reconstruir todo lo que queríamos, volver a plantear nuevas metas y a veces este proceso no es tan sencillo. Yo digo que sois investigadores. De repente nos había contado cómo eran, pues, ser papás, ser mamás
Y ya nada vale, ya no vale el piloto automático. Ahora de repente es que con cómo se alimenta, ¿no? Yo pensaba que era esto de las papillas y no, resulta que de repente es esto del PEC, que cómo es esto de la respiración artificial, ¿no? Ostras, es que son tantas cosas. Entonces, aquí es muy importante que adoptemos esa mirada de inspector, que adoptemos ese rol de investigador y vayamos descubriendo qué son esas cosas. Nos lo podemos poner fácil en los encuentros de familias, ¿no? Porque la experiencia de otros nos puede ayudar. Pero realmente de este modo pasamos de enfocarnos en la enfermedad a enfocarnos en la persona. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Con qué disfruta? ¿A qué hora, cómo es la temperatura del baño? ¿Cómo prefiere jugar? Entonces, es muy importante que nos acerquemos con curiosidad en un momento en el que emocionalmente podemos estar dolidos, pero que nos acerquemos con curiosidad a estos niños y a estas enfermedades. Por tanto, vamos pasando de esa indefensión, de todo lo que de repente no podemos hacer, de lo que de repente no va a ser, a lo que sí podemos ir haciendo, dónde podemos ir enfocando esa fuerza. Llegamos a la fase de estabilización. No sé si os vais identificando cada uno dónde estáis. Por fin, más o menos, nos vamos manejando en el día a día y lo tenemos, pues mal que bien, pero tiramos para adelante. Y os pongo esa imagen del castillo de arena porque yo digo que en estos casos podemos construir un castillo en la orilla de la playa y esperar a que la marea se lo lleve. O podemos centrarnos en construir murallas, en construir todos esos pasadizos que vayan dificultando ese progreso, ¿no?, de la sintomatología o de la enfermedad. Entonces, esos hábitos y rutinas, con mucha importancia el reparto de roles para que no recaiga todo sobre el cuidador principal, va a ser necesario. Aquí el tema de la prevención y los cuidados del cuidador. Si ya sabemos que, bueno, no sé la situación que tendréis cada uno, ¿no?, pero sí que me encuentro mucho el que uno de los dos miembros de la familia debe abandonar el mercado laboral para poder dedicarse a los cuidados cuando estamos hablando de grandes dependencias. Entonces, el poder ayudar a que esta persona que está dejando uno de sus roles, su yo laboral, pueda desarrollar otros, pues su yo familiar, su yo amistades, su yo, etcétera, ¿vale? Voluntaria, ¿no? Nos va a ayudar a prevenir esa fusión que muchas veces nos encontramos de la identidad como cuidador. ¿Vale? A veces, cuando ya hemos alcanzado ese periodo de estabilización, sucede una crisis. La crisis entendida como un cambio, una agudización de un síntoma, una prueba médica, lo que sea. Y esto puede repercutir y que volvamos a esos sesgos, esos pensamientos anticipatorios, esa tristeza, ¿vale? Entonces, lo que decimos, nos vamos ajustando en cada momento a qué es lo que está sucediendo. Y lo que os decía, el duelo entendido como un concepto amplio. Vale, sí, bueno, os lo he ido contando. Voy a hacer un poquito de hincapié en el último punto, en ese alivio y culpa. En ocasiones, cuando fallece la persona, podemos experimentar alivio. Y me diréis, ¿cómo es posible? Sí, experimentamos alivio no porque la persona haya fallecido, sino por la sobrecarga que estábamos teniendo. Entender que es por esto y no porque no queramos a nuestro ser querido es fundamental para no desarrollar emociones de culpa. ¿Vale? Y lo que os decía, ¿vale? Ese más o menos muy reducido y con todos sus matices es el proceso en el que nos vemos envueltas las familias. Y, pues, ¿qué está sucediendo a nivel psicológico? Pues lo que decíamos, durante esa sospecha diagnóstica estamos en un periodo de incertidumbre. Y además la incertidumbre es la emoción que peor toleramos a las personas. Porque a cualquiera de nosotros que nos digan, ¿a que no sabes lo que me han dicho de ti? Pues ¿quién no le dice, no, ahora me lo dices, ¿no? Pues si eso no sucede con esto, ¿qué no va a suceder cuando estamos en ese impasse en el que
¿Qué está pasando? Pongo el paciente experto. ¿A cuántos de vosotros os ha tocado llegar a la consulta del médico y contarles qué es lo que está sucediendo? Que decimos, bueno, ¿soy yo el que te tiene que contar o eres tú el que me tiene que contar? Entonces, todo eso nos genera unas emociones complejas y desagradables. Lo que decíamos, hay técnicas para manejar estos síntomas y será de vital importancia anclarnos al presente. Vamos a encontrar aquí dos perfiles que debemos reconducir hacia otro más ajustado, ¿vale? Perfil evitador, aquellas personas que en esta fase prefieren no saber porque la información es tal que les abruma, y esto puede tener repercusiones en la calidad de vida de la persona, porque hay veces que tenemos que tomar determinadas decisiones, como si contarlo, por ejemplo, como contarlo a la familia para que se haga toda la familia un estudio genético o no. Y un perfil amplificador, que sería el más característico, más ansioso, en el que necesitamos saber, necesitamos toda esa búsqueda de información y lo que decimos, ¿no? En el que, como hemos visto, los tiempos a veces no son los que nosotros necesitamos y necesitamos relajar. Una fase de desconcierto que viene con el diagnóstico, porque yo no sé cuántos de vosotros que estabais aquí habíais escuchado hablar antes de eso de las enfermedades raras. Posiblemente ninguno. Entonces, es la primera vez que entramos en todo este mundo y descubrimos las complejidades. ¿Qué es esto de la herencia? ¿Qué es esto de cómo que es una condición para la que no hay cura? ¿Cómo es posible que el médico que me tiene que atender esté en otra comunidad autónoma? Entonces, son muchas noticias que nos impactan en el momento del diagnóstico. Es importante que vayamos ajustando la información para ir poquito a poco ayudando a la persona a encajarla. Y hablo aquí de especialistas. Yo os pongo eso en cursiva porque me pareció un caso muy bestia, ¿no? En el que a unos niños, eran 3, uno de ellos afectados, no le dejaban tocar al hermanito pequeño, al bebé, porque pensaban que le podían hacer daño. Entonces, es importante que recibamos una información adecuada y ajustada para prevenir, en este caso, todo el tema del vínculo. Y luego favorecer, ¿no? con los profesionales que nuestra comunicación sea fluida y ayudemos en los compromisos terapéuticos, ¿vale? Oposición, aislamiento. En el diagnóstico y en periodos de crisis tenemos que entender que estas emociones son necesarias en el proceso de adaptación. La negación la tenemos que entender como una dificultad para entender lo que está pasando. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que necesitamos tiempo. La rabia es una emoción defensiva y es una emoción que, bien canalizada, nos va a impulsar a conseguir recursos propios o de fuera del entorno, ¿vale? Aquí va a ser importante también que mantengamos límites, y es que la rabia se puede convertir en violencia y eso no puede ser tolerado. Y por último, la tristeza. Y hago un hincapié en esta porque no estamos hablando de depresión, es una emoción anticipatoria de la adaptación. Es una emoción en la que nos replegamos para adentro, en la que no queremos que entre nada de fuera para poder procesar, resolver y llegar a conclusiones. ¿Vale? Proceso de adaptación, la calma, podemos mirar para atrás, reconocer las pérdidas que se han producido por el camino, pero también mirar con atención las oportunidades que se presentan, ¿vale? Y obviamente no está solo la persona, tenemos el impacto en toda la familia, porque más que el diagnóstico para la persona, el diagnóstico lo tenemos las familias. Lo que decíamos, los cuidados al cuidador. El cuidador, desde mi punto de vista, tiene el trabajo más importante del mundo. Había preparado aquí una lectura, que no la voy a hacer, pero al final es un trabajo en el que estamos 24/7, en el que la vida de una persona está en riesgo, en el que no hay descansos, en el que la discapacidad no se va de vacaciones. Entonces, realmente, si
a cualquiera de nosotros nos quisieran ofrecer un puesto de trabajo como este, diríamos, pero bueno, ¿de qué vas? O sea, ¿y los derechos que tengo como persona? ¿Qué? Entonces, con las herramientas adecuadas, realmente sí que podemos hacer frente a todo esto, pero necesitamos tenerlas. Mención especial para los hermanos. Los hermanos a menudo son grandes invisibilizados en todo este proceso y es muy importante que les podamos explicar qué está pasando, porque al final perciben, ¿no? Muchas veces les dejamos de lado, me han cortado, muchas veces les dejamos de lado y necesitan entender, porque si no van a desarrollar una serie de sesgos cognitivos. ¿Vale? Pero también la parentalización, y es que hay veces que les encargamos los cuidados del hermanito. Y no, ellos son menores y nosotros como adultos debemos procurar sus atenciones emocionales. ¿Vale? Las relaciones familiares y el impacto en la pareja y las relaciones sociales, creo que sabéis de lo que estamos hablando, creo que a grandes rasgos es algo que todos habéis vivido, pero que también encontramos espacios como este donde poder aumentar y crecer esas redes de apoyo. Y por último, os quería poner un vídeo que yo creo que resume muy bien todo lo que estamos hablando. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. No consigo ver este vídeo sin emocionarme y eso que lo utilizo siempre. Entonces, bueno, quizás el camino que nos toca transcurrir no es el que deseábamos, no sé si a vosotros os gusta más la playa o la montaña, pero desde luego con unos recursos adecuados, con todos los profesionales que formamos parte del apoyo que os queremos brindar, podemos conseguir que esa adaptación y que ese cambio de destino realmente podamos llegar a disfrutarlos. Muchas gracias. Uf, con qué poco se puede decir tanto, ¿eh? Vaya charla y vaya 2 minutos. Cuestiones. ¿Nos secamos las lágrimas? ¿Alguna pregunta? Lo que yo conozco de enfermedades raras, no es esta en concreto, la parte de... veo cuando hablo con las familias 2 puntos importantísimos. Uno es la incertidumbre, cuando al inicio ves que algo no funciona bien, ese rato de incertidumbre,
Y luego, al mismo tiempo, veo una conversión cuando ya se le ha puesto un nombre a lo que le pasa a tu hijo y encuentras un grupo, encuentras esa tribu que comentaba antes el doctor Schaff de su paciente en Estados Unidos. Encuentras esa tribu en la cual entra en una especie de familia un poco más grande, especial, que tiene muchísima diversidad, porque uno, lo que comentabas, unos de Galicia, otros de Cádiz, otros de no sé dónde y tal, pero se vuelve a sentir arropado, y creo que esos aspectos son importantísimos desde el punto de vista ya no solo de encontrar trucos y estas cosas, sino de encontrar con alguien que te conoce, que sabe de lo que está hablando, y el apoyo que vosotros dais cuando os especializáis en enfermedades raras es fundamental, porque claro, si ya la vida diaria te da los bofetones que te da y cada uno las maneja como puede, pues en estas situaciones, que además son diarias a cada minuto, a cada segundo, vuestro apoyo es fundamental y todo esto. Y no sé si alguien quería puntualizar algo, hacer alguna consulta especial o preguntar por algún truco, no solo para el tratamiento con el hijo, sino el tratamiento propio de la relación de pareja o personal. Sí, voy para allá. Si no, subes aquí conmigo y te dejo el micro, ¿eh? Que nos está escuchando. Mi hijo tiene 11 años y está empezando a pegar. Él no tiene comunicación, entonces, bueno, pues yo creo que cuando no quiere una cosa, él pega y él pega. Y yo veo que esto ha sido desde la vuelta del cole, cada vez va un poco más. Claro, la solución va a ser el día de mañana, me imagino, darle medicación, ¿no?, que se le suele dar a estos niños. Yo de momento, claro, yo siempre digo, pues cuanto más tarde mejor. ¿Tú a qué edad recomiendas? Quiero decir, ¿es el neuropediatra el que te manda ya cuando ve que ya no hay más solución? Claro, yo lo que digo, la medicina para los médicos, yo soy psicóloga, pero al final dices que tu nene no se comunica y tu nene se está comunicando un montón. No tiene lenguaje verbal, pero eso no quiere decir que no se esté comunicando. Por eso decía lo de convertirnos en investigadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está costando? ¿Han cambiado de curso? ¿Le han cambiado de compañeros? ¿Le han cambiado de profe? No, que no quiere ir al cole. Yo creo que ¿Y por qué no quiere ir al cole? Pues porque está mejor en casa, vagueando. Bueno, al final, no sé si está en un cole de educación especial, sí. Al final, entender qué es lo que está sucediendo y por qué el curso pasado sí y en este no, va a ser tremendamente importante. Entonces, respecto a la medicación, pues yo lo que digan los médicos, yo ahí no te voy a saber responder. Vale. No, mi pregunta era que si cuanto más mayor, mejor, claro. Pues depende, porque al final lo que decimos es que los tratamientos tienen que estar ajustados y si hay un momento en el que un determinado tratamiento va a ser importante, habrá que recurrir a ello. Hombre, por mí que todo sea psicología, pero es que eso sería hacernos un flaco favor. Al final, de maneras sencillas podemos avanzar mucho. Entonces, habrá que analizar cada caso, habrá que ver cuáles son las necesidades que se están teniendo, tanto en la familia como en la persona, y poder y decidirse por un tipo de tratamiento u otro. Gracias. Nada. Hola. Sí, mira, un problema que tenemos muchas familias cuando estamos eligiendo profesionales es que o tratamientos, es que depende del sitio donde vivimos, pues las opciones suelen ser muy limitadas, no todo el mundo vive en una capital o en un sitio donde haya muchas opciones y demás. Entonces yo te quería pedir cómo opinas tú que se puede valorar, digamos, la efectividad de un tratamiento cuando tú recurres a un profesional. Pues, digamos, hay problemas que son más fáciles de valorar cuando hay una evidencia directa de una mejoría o empeoramiento, pero una disciplina como la psicología es muy difícil valorar porque los tratamientos requieren un tiempo. Entonces tú puedes tener a tu niño en un tratamiento psicológico durante bastante tiempo y entonces ¿cómo evalúas tú la efectividad que está teniendo ese
ese tratamiento que requiere un montón de tiempo, o sea, cómo combatís esa inercia, ¿no? O sea, cómo ves tú, esto no está funcionando y hay que cambiar de estrategia o hay que cambiar de enfoque de alguna manera, y sobre todo también, especialmente en los niños que, diríamos, la comunicación es más difícil de interpretar, como decía la mami ahora, que no son verbales y la comunicación en ambas direcciones es mucho más difícil de interpretar. Entonces, quería pedirte tu opinión general sobre eso. ¿Estamos hablando de algún tipo concreto de terapia? No, no nada en concreto, pero realmente, bueno, pues en el caso de mi hijo podemos tratar, no hemos probado con terapia psicológica, pero sí con terapia ocupacional, que está un poco relacionada, logopedia sí tiene bastante, pero la psicología, por ejemplo, yo creo que los papis la entendemos menos, en el sentido de que es muy difícil ver valorar el progreso. No sabes que los niños a nuestra edad cambian mucho y el comportamiento puede cambiar mucho, y es muy difícil atribuirlo a la mejoría o el empeoramiento en los dos sentidos. Es muy difícil atribuirlo. ¿Está funcionando esta terapia? Entonces, en mi caso no hemos recurrido nunca a la psicología como tal, no hemos tenido conductas alteradas graves como para... Pero la vemos de muy difícil acceso, nos cuesta entender hasta qué punto puede ser efectiva o no efectiva, y, de nuevo, a la hora de elegir un profesional, pues cómo valorarlo, o sea, cómo valorar nosotros como padres qué efectividad está teniendo ese tratamiento, debemos cambiar, debemos enfocarlo de otra manera. Es muy difícil para nosotros, digamos, establecer unos criterios objetivos, porque... Claro. No los hay, o no lo entendemos nosotros, no somos profesionales de esa especialidad. Bueno, vale. Tu opinión general. Perfecto, te has explicado de maravilla. Al final, ¿cómo observamos esa progresión en un fisioterapeuta? ¿Cómo observamos esa progresión en un logopeda o en un terapeuta ocupacional? Al final, lo que decíamos, estamos aplicando una ciencia y hay una evaluación y hay un tratamiento. En base a esa evaluación que hacemos es cuando vamos a ir conociendo en qué estadio, en qué momento nos vamos encontrando para poder intervenir. Entonces, habrá ocasiones en las que la evaluación sea objetiva, ¿no? Lo que decíamos, pues a través de los test y los cuestionarios. Si a nivel de funciones ejecutivas, por ejemplo, yo creo que con la parte de la neuropsicología se entiende mucho mejor, pero podemos poner otro tipo de ejemplos. Si a nivel de atención, para que nos entendamos mejor, si el span atencional, ¿no? La capacidad que tenemos para recordar era de 7 y ahora está siendo de 5, está mermando. Nosotros tenemos esa información, pero si ahora es de 12, podemos ver que está mejorando. Entonces, los cuestionarios, por ejemplo, los típicos test, que los psicólogos somos los que vamos con la maletita por todos lados, eso nos ayuda a objetivizar ese progreso. Y luego, a nivel emocional, lo mismo. Un test de ansiedad, un test de depresión. Hay veces que, por las circunstancias, me lo puedo saltar. Quiero decir, si tú vienes llorando, yo puedo ver que estás triste. Tengo ese correlato conductual y puedo observarlo. Y si te pregunto y me dices que ahora lloras 2 y antes llorabas 12, ahí también estamos viendo. Entonces, sí que hay una medición, sí que hay unas pruebas y unas fórmulas para conocer esa variación, claro que sí. Y como familias podemos exigirlo, esto que decíamos, ¿no? Tenéis el derecho para conocer si ese tratamiento está siendo eficaz o no. A veces va despacito, ¿eh? Eso es verdad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Tus datos de contacto o los de tu equipo, entiendo que están en la página web de FEDER, donde se puede contactar. Tenéis ahí la dirección la página web, de hecho. Sí. Lo digo por si hay alguien interesado, no solo que la apunte ahora, que supongo que se puede encontrar en la página web para consultarlo en la de FEDER, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta exposición tan interesante y tan útil.